Buenos días. Mire, vamos a hacer el título de este video se llama Introducción a la Economía. Y esta es una materia que prácticamente está relacionada casi con nuestra vida cotidiana y lo más importante es cómo saber tal vez ubicar las variables macroeconómicas para tener razón de qué estamos hablando. Pero para ello, en primer lugar, vamos a tener en cuenta algunos acontecimientos que dieron motivo a la macroeconomía. En líneas generales, hubo 5 acontecimientos muy importantes que influyeron para lo que ahorita es la macroeconomía. La primera de ellas es la Primera Guerra Mundial, la gripe española. Estas dos primeras en relación al desempleo que ocurrió con la generación de tanta mortandad que ocurrió en el país europeo, cerca de 50 millones de personas, el cual dio motivo a reestructurar nuevas formas de la economía. Pero resulta que en 1929, un 29 de octubre, se da el famoso crack financiero en Estados Unidos, el que duró varios meses y dio por motivo que quebraron muchas empresas. Entonces apareció tal vez el autor más importante contemporáneo en ese entonces, que es Keynes. Keynes da un planteamiento bajo el criterio de los economistas clásicos, cómo solucionar el problema. Y después tenemos el cuarto acontecimiento, que es la Segunda Guerra Mundial, y finalmente tenemos lo que es la Guerra Fría. De una u otra manera, estos acontecimientos impactaron en la economía nacional e internacional. O sea, sí tuvo bastantes repercusiones. Y ahí es donde comienza a desarrollarse la macroeconomía. En forma muy general, porque si nosotros comenzamos a investigar definiciones de macroeconomía, pues vamos a encontrar una variedad, pero al final el concepto no puede ser tan distante, ¿no? Se puede decir que macroeconomía es la rama de economía que estudia grandes variables económicas, se ocupa del estudio de la conducta de la economía en su conjunto. Otros dicen que es el estudio de las variables agregadas, pero de una u otra forma, todas las variables están relacionadas en diferentes partes. Acá habría que especificar muy alto, muy bien, alto. Cuando nosotros hablamos de macroeconomía, para ese entonces, la economía en su conjunto anteriormente se analizaba de otra forma. Y a partir de estos acontecimientos, mucho más el acontecimiento que ocurre con la depresión económica, que ocurre en el crack financiero de 1929, da origen a lo que es la macro y la microeconomía. Inclusive, posteriormente, para analizar la macroeconomía, a veces hay que aplicar algún modelo, o sea, ¿qué modelo se aplica? Un modelo es una construcción que busca representar una determinada realidad. O sea, si nosotros lo precisamos un poco más, un modelo viene a ser, en términos económicos, la abstracción de la realidad tal como nosotros la vemos. O sea, ahí no hay situaciones que supongo, cosas por el estilo, sino así como uno la percibe, ¿no? Entonces, un modelo económico, por ejemplo, podríamos nosotros decir que es donde se utilizan principios económicos fundamentales y se obtienen conclusiones que serán contrastadas en el comportamiento cotidiano de las personas. El modelo económico, por ejemplo, cuando ya empezamos a ampliar un poquito esto de la macro, habría que saber qué modelo económico se aplica en México. Hay que recordar que un modelo económico es una construcción teórica empírica, no experimental, de alcance limitado en el tiempo y en el espacio. En México se aplica el modelo del sistema de mercado. Este sistema de mercado es lo que le llaman, es donde el mercado decide. Y tal vez, y tal vez es uno de los puntos importantes para el alumno de mercadotecnia, ¿no? Porque si el mercado es el que decide, si el mercado es el que decide, y el que estudia mercadotecnia tiene que ver qué productos y servicios tiene que producir o tiene que innovar, o productos que no hay y que puedan cubrir las necesidades de las personas.
Eh, en el transcurso de los años, tal vez cuando comenzamos a hacer un análisis económico, todo análisis parte de la escasez. O sea, usted ve que las materias primas en algunos casos se está agotando y vamos a partir de ahí a ver qué otros productos, por ejemplo, como el avance de la tecnología que vemos ahora, ¿no? O sea, ahí es otro el asunto. O sea, conforme han ido pasando los tiempos, ha ido evolucionando de tal forma de que cada vez el impacto en la economía es total como la que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, la escasez, como vemos ahorita, ¿no? Si una persona no tiene un ingreso, ¿cómo compra? Y si las empresas no tienen ingreso, ¿cómo pagan? O sea, así es de fácil de observar lo que uno ve en la realidad, que es lo que pasa. Una vez concluido con esto del modelo económico, del análisis, que parte de la escasez, tendríamos que ver ya de entrar de lleno a lo que es la macroeconomía. En este caso, tendríamos que ver nosotros, por ejemplo, qué cosa es política económica. Política económica son todas aquellas decisiones que toma el gobierno en materia económica, con lo cual se pretende lograr sus objetivos. En este caso hay dos objetivos básicos en la gran mayoría de las economías. Uno es el crecimiento económico, que no es otra cosa que el crecimiento de los niveles productivos del país, o sea, de los sectores productivos del país. Eh, y acá viene tal vez una de las partes más elementales para poder buscar el bienestar de la población, que viene a ser la inversión, que nosotros lo conocemos como el capital, ¿no? Pero en términos económicos hablamos específicamente de la inversión. Al hablar de la inversión, nosotros estamos hablando de que si la inversión no es posible en el país, vamos a ver, si no hay inversión nacional, pues tiene que ser inversión extranjera, porque la economía no puede permanecer estática, tiene que ser dinámica. Entonces, bajo este criterio, así de sencillo, si hay inversión, tenemos empresas, si hay empresa hay empleo, y si hay empleo hay ingreso, y si hay ingreso, pues tenemos mejores oportunidades para comprar bienes y servicios. Así de fácil. Segundo lugar, tenemos lo que es el desarrollo económico. El desarrollo económico, así, en una manera muy concreta, es la calidad de vida que necesitan los individuos de una sociedad. Otros le llaman el bienestar, ¿no? Social como tal. O sea, es lo que se busca, ¿no? ¿A qué nos referimos? A educación, salud, alimentación y vivienda, para el caso de México. Hay países que tienen contempladas otras variables más, pero porque su nivel económico es muy fuerte, ¿no? Entonces sí se pueden dar gusto de tener 5 o 6, como por ejemplo el caso del esparcimiento. Si nosotros podemos apreciar en el contexto, por ejemplo, en Europa mucha gente viaja, entonces el esparcimiento es parte de su vida cotidiana, pero en otros países cuando no alcanza para ese tipo de situación, pues simplemente con lo básico, ¿no? Y eso que hablamos de países en vía de desarrollo, porque si hablamos de países periféricos, la situación es más trágica. De repente tienen 3 variables o 2 variables básicas, no hay más, ¿de acuerdo? Entonces, en eso serían los objetivos de política económica. En este caso, lo que nosotros vamos a tener que buscar cuando se analiza desde el aspecto macroeconómico, primeramente en los sectores productivos del país. En el primer lugar, tenemos el sector agropecuario. El sector agropecuario está compuesto por la agricultura, o sea, todo lo que se cultiva en el campo, ¿no? Todos los productos que se crean en esa área. Después tenemos la ganadería, con relación a los animales. Después tenemos la silvicultura, que en los últimos años ha alcanzado un papel muy preponderante por esta cuestión del ecosistema. Y también, por ejemplo, el cuidado de los bosques, ¿no? Porque muchos productos pues, también vienen de la madera. Y finalmente tenemos la pesca. Estos 4 rubros están dentro del sector agropecuario. Después tenemos el sector industrial. El sector industrial tiene 2 grandes áreas. Tiene la área de la industria extractiva y la industria de la transformación o industria de la o manufacturera. En la industria extractiva
tal vez uno de los recursos más importantes en el caso de México, el petróleo y los minerales. Y en el caso del sector de la transformación o manufacturero, tenemos aproximadamente 10 subsectores, tal automotriz, de la construcción, química, farmacéutica, de los bienes de capital. Entonces, ahí tenemos lo que es el sector, y tal vez viene el sector más fuerte de la economía, el sector servicios. Y es otro grande detalle, ¿no? Porque este sector es el que aporta más a la economía. Pero también el empleo es muy, ¿qué diríamos? Muy aleatorio, ¿no? Así como llega, se va. Ahí tenemos los comercios, los restaurantes, los hoteles, el transporte. Tenemos los servicios financieros, o sea, los bancos, los seguros, las telecomunicaciones y los servicios sociales o los servicios que de repente muchos de ustedes van a poner un despacho de mercadotecnia, ¿no? Pero también tiene que también entra en esa. Ese sería con respecto a los sectores productivos. Pero como todo estructura económica, también se tiene lo que es la política financiera. La política financiera está constituida por la política fiscal con relación a los impuestos que pagan las personas y pagan las empresas. Después tenemos la política del gasto público. La política del gasto público es el presupuesto que se aprueba todos los años en el mes de diciembre para ver cuánto le va a tocar a cada secretaría, por ejemplo, ¿de acuerdo? A cada área que está a cargo del gobierno. En la política monetaria vamos a encontrar al Banco de México. Y tal vez una de las cosas muy complicadas en los últimos años es cuando el Banco de México obtuvo su autonomía en 1994. A partir de ahí existe un gobernador y se toma en cuenta algunos lineamientos o decisiones que el gobierno decide hacer, ¿no? Y por ejemplo ahí se define la tasa de interés, ahí se define por ejemplo la forma cómo se va a controlar la inflación, que va a generar toda una serie de variables macroeconómicas encadenadas. Y finalmente tenemos la política bancaria. La política bancaria está más exclusivamente al sistema financiero. Tal vez se le da esa importancia porque es el que va a generar todo el circuito financiero, o sea, con relación a la banca. Por ejemplo, en el caso de México hay dos tipos de bancas. Hay la banca múltiple, también se le conoce como banca comercial o banca privada, y tenemos la banca de desarrollo. Las tres primeras son privadas, son manejadas por capitales más extranjeros que nacionales, y la banca de desarrollo pues lo maneja el gobierno. Y ahora pues con estos cambios que ha habido últimamente, lo maneja el Banco de Bienestar, lo que le llama, por ejemplo. Antes se llamaba Bansep y ahora se llama Banco de Bienestar. Así. Se ha cambiado el nombre, ¿no? Y el tercer punto, dentro de la estructura económica, tenemos lo que es el comercio exterior. O sea, son las relaciones exteriores, las relaciones internacionales o exteriores que tiene México. El primer punto es con relación al comercio exterior. El segundo punto es con relación al turismo. El turismo es una de las fuentes más importantes del ingreso de divisas para el país. Después tenemos la política de inversión extranjera, o sea, tiene su propia ley, por ejemplo, en qué sectores sí puede invertir, en qué sectores no puede invertir o en qué porcentaje sí se puede invertir. No es que yo venga y me puedo incluir en cualquiera, no, eso tiene de acuerdo a los sectores, se incluye una parte. Después tenemos la política de endeudamiento. Yo pienso que es una de las situaciones más trágicas, ¿no? Porque son deudas contraídas hace varios años, pero hay que pagarlas. Pero aparte de pagarlas hay que pagar los intereses, ¿no? Que es la parte más difícil al final del caso. Y después tenemos la política de la tecnología, o sea, la forma como el país puede generar tecnología. Y tal vez es uno de los puntos también difíciles, porque como la tecnología no existe tecnología nacional, pues hay que utilizar la tecnología extranjera y hay que construir la tecnología nacional. Desde mi punto de vista, en muchos de los casos, se convirtió como algo así de un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, y esto tiene repercusiones en la economía nacional, porque cada vez que salga dinero del país queda un espacio
y hay que llenarlo con lo poco que hay. Entonces eso es lo que va creando a veces la inflación, la devaluación, la depreciación de la moneda. No, eso, y esto complica pues realmente. Ahora, otra cosa, de acuerdo al panorama para este 2020, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que fueron creadas en 1944 por el Tratado de Bretton Woods, eh, las posibilidades que este año eh, la economía mejore, pues está bien complicada. Lo que mucho se avecina o se pronostica es una alza de, ¿cómo se llama? Es una alza de precio de las cosas y una fuerte recesión económica. Pues a ver cómo nos va en el resto del año, ¿no? Ahora, acá también queríamos conversar. Ahora se está hablando de economía mixta, de economía mixta. ¿Esto qué quiere decir? Que estos modelos, desde mucho más antes, ya ha sufrido transformación. A partir justamente de estos acontecimientos, hay países que se adelantaron y pues hicieron un buen trabajo en esa área. Entonces, por ejemplo, la economía mixta es donde participan las instituciones privadas y las instituciones de gobierno, pero bajo el criterio, eh, o sea, mejor dicho, los medios de producción se comparten. O sea, no es tanto los capitales nacionales como extranjeros participan. Esto, por ejemplo, lo aplicó la India. Eh, la India trató de todas maneras, inclusive ahorita está ubicado en el cuarto mundial de la economía. Imagínense con la cantidad de habitantes que tiene, 1.300 millones de habitantes. Está en segundo lugar después de China, que tiene aproximadamente 1.500 millones de habitantes. Se adelantó a China. Primero hizo la India, pero imagínense, y a pesar de que la India implantó la economía mixta hace ya varios años, cierto sector de la economía pues ha logrado tener buenos resultados. Pero acá habría que precisar, ¿no? Eso no deja de tener pobreza. O sea, para eso se lucha, ¿no? Pero un país, imagínense, con tanta cantidad de personas, vale bienestar a todos, pues no es fácil. Pero han ido progresando, hay ciertos sectores que están muy adelantados y de una u otra forma pues ha salido de esta debacle, ¿no? Porque yo creo que todas las autoridades en todos los países buscan lo mejor para su país, pero a veces desafortunadamente, por X motivo, de repente no puede ser posible. Entonces, eso es lo que se ha logrado en los últimos años. Ahora, otra cosa. Después de la India está China. Ya ustedes saben lo que hizo China, ¿no? O sea, el trabajo de China es algo de 40 años, 45 años. Es así como se puede modelar una economía. Y llegaron a tener de PIB 15%. Es una barbaridad para una economía a nivel mundial. Y ahorita están en 6. Es que esto es así. O sea, si no se toman las decisiones oportunas donde se tiene que tomar, desafortunadamente las cosas, pues ahí. Después tenemos Corea del Sur, ¿no? Que ha avanzado bastante en los últimos años, específicamente pues, tecnológico. Tenemos a Chile. Chile es un país que está cerca a México, no está muy lejos, 7 horas de vuelo y llega a Chile. A nivel latinoamericano pues se consolidó por varios años como el mejor país, pero como cualquier país pues tuvo sus altibajos, ¿no? Así es. Después tenemos, y el último que tiene pocos años, que entró también a la economía mixta, es Suecia, y tenemos lo que es el caso de Chile. Chile, Australia, con este tipo de economía, con este tipo de conceptos, es que han logrado, por ejemplo, calmar la crisis interna. Porque la crisis interna también se vuelve difícil de ubicarla siempre y cuando no se pueda determinar en un momento dado, por ejemplo, disminuir la inflación. Esto no quiere decir que las variables macroeconómicas todas se vuelven dinámicas, no, o sea, se controla de una u otra manera, pero necesita
una concertación entre todos los sectores y donde participe el gobierno también. O sea, no puede dejarle solo. Si usted lo deja solo al capital extranjero, pues imagínense todo lo que ocurre, ¿no? Y ese sería pues algo difícil para el país. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la primera parte. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la contabilidad nacional. Miren, la contabilidad nacional habría que explicarle lo siguiente. Todos los países, de una u otra forma, manejan la contabilidad nacional. Tal vez la parte un poquito más complicada es qué métodos se puede utilizar para tener mejor la economía, la contabilidad nacional. Nosotros, la contabilidad nacional es un registro, o sea, es la manera, es como las empresas, ¿no? De qué manera las empresas eh, se ve reflejada su operación financiera comercial en los 4 estados financieros, ¿no? Al final, a ver, cómo, cómo fue qué resultados tuvimos en 4 años. Igualito, en el caso de un país también. Bueno, dentro de lo que se puede, acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Dentro de lo que se puede contabilizar. Los 4 indicadores, se maneja, por ejemplo, el inversionista internacional tiene fijados 4 variables básicas para tener en cuenta su inversión. Primero de ellos, el PIB, el Producto Interno Bruto. El segundo es la tasa de desempleo. Tercero, la inflación. Y cuarto, la cuenta corriente de la balanza de pagos. En esos 4 ellos tienen un parámetro más o menos como el país anda. Si el país anda en las mejores condiciones, pues ellos ahí le invierten, ¿no? Siempre y cuando también el país tenga algún diseño, alguna política pública que le pueda permitir y desarrollarse bien. Entonces, nosotros vamos a ser muy concretos y vamos a hablar, cuando hablemos de la contabilidad nacional, para el caso de México, las cuentas principales, vamos a tener en cuenta el PIB, el PNB y el Producto Nacional Neto. Ahora, uno de los grandes detalles es cómo calculamos el PIB de una manera eficiente. Tal vez una de las formas más eficientes para calcular el PIB es ahí el método del gasto, el método del ingreso y el método de la producción. Son los 3 métodos que podemos usar. Para todos ustedes hicimos una introducción y mostramos una gráfica, porque de esa manera es como se contabilizan las cosas y vimos lo que era el flujo de la economía. Por ejemplo, las familias, ¿qué le proporciona? ¿Qué factor de la producción le proporciona, por ejemplo, a la empresa? El factor más importante es la mano de obra. ¿Qué devuelve la empresa a cambio de ese factor? Su sueldo y salario. Las empresas que hacen producen bienes y servicios, ¿no? Y las familias compran. En el primer caso, estábamos ubicados en el mercado de factores. En el segundo caso, estamos ubicados en el mercado de bienes. Ahora, otra cosa. Las familias, en caso que hubiera una parte del ahorro que se hace raro, va y lo deja a una institución financiera o lo puede invertir de diferentes formas. Entonces, ese se le llama el ingreso disponible, ese ahorro. Entonces, ese ahorro yo voy y lo dejo a una institución financiera. Y las empresas, lo mismo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, para hacer sus operaciones financieras, utilizan al sistema financiero, o sea, donde están los bancos. Y ahí hablamos del mercado financiero. Ahí la importancia del sistema financiero de un país. O sea, qué ofrece, qué da y qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos obtener. Tal vez hay uno de los puntos básicos es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés es muy baja. Y entonces, por lo tanto, pues no se puede, ¿cómo se llama? No se puede generar ganancias altas, ¿no? O sea, ahí ya esa es otra, que como dice, ¿no? Es otra canción, porque por ejemplo ahorita están pagando como 7% y el banco te cobra por una línea de crédito 25, 28 y va a depender de la famosa TIE, la tasa de interés interbancaria en equilibrio. Bueno, pero ese ya es otro asunto. De acuerdo, acá estamos viendo lo básico nomás
de dónde salen las contabilidades, o sea, qué es lo que nosotros contabilizamos. ¿De acuerdo? Y el siguiente, y el último, el penúltimo, todas las familias, nosotros vemos algunos impuestos. Hay los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son lo que se paga sobre la riqueza. Por ejemplo, en este caso las empresas pagan el famoso ISR, impuesto sobre la renta. Y el caso de las familias paga el IVA, que viene a ser un impuesto indirecto que cuando usted compra un producto ya está incluido el IVA. ¿De acuerdo? Y para finalizar en este diagrama que vimos, es de qué manera, por ejemplo, cuando tanto las empresas como las personas no encuentran el producto o servicio en el contexto, lo ideal es que importamos. Y generalmente para poder satisfacer la necesidad. Y en cambio las empresas pues, estarían preocupados si el mercado nacional no les quiere brindar otras oportunidades o buscan una necesidad de salir al extranjero, de dar a conocer sus productos, estamos hablando de las exportaciones. Y en ese caso hablamos del sector externo. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos hablando de los dos puntos de vista. Entonces, recuerde, en ese flujo, todo lo que nosotros ahorita acabamos de apreciar, lo que son las familias, lo que es las empresas, lo que es el gobierno, si lo miramos de esa forma, vienen a ser los agentes económicos, así se le llama, agentes económicos, son los que participan en la dinámica económica. Si simplemente mencionamos esos tres, o sea, si mencionamos la empresa, la familia y el gobierno, eso se llama economía cerrada. Pero cuando le agregamos el sector externo, hablamos de economía abierta. Y en la actualidad casi todos los países ya trabajan en economía abierta. Quedan dos, con precisión quedan dos economías cerradas. Uno que es Corea del Norte y el otro es Laos. Son los únicos países que trabajan bajo ese criterio. Y Vietnam, ¿no? Pero Vietnam es como el caso de China, es como el caso de Cuba, ¿no? Había un tiempo que sí eran netamente rojos. Pero conforme va pasando el tiempo, las ansias de conocer cosas nuevas los conlleva a un sistema, ¿no? Al sistema capitalista. Entonces al final terminan siendo. Entonces ahorita usted va a encontrar Coca-Cola, Pepsi-Cola, Burger King en Cuba, lo encuentra también en China. Entonces así se va diluyendo. Listo. Bueno, una vez que tenemos esas operaciones que se realizan en ese flujo que acabamos de comentar, vamos a hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide la producción corriente de todos los bienes y servicios de uso final. Acá hay que diferenciar algo muy importante. Cuando nos referimos solamente al PIB, así como suena PIB, nos referimos mide la producción de los bienes y servicios de uso final en un año determinado. Punto. No hay más. Y para ello, para determinarlo de esa forma, se utilizan tres métodos. El método del gasto, del ingreso y de la producción. ¿Cómo yo determino el método del gasto? El método del gasto necesito yo el consumo, necesito la inversión, necesito el gasto público, necesito la exportación y la importación. Necesito de los tres. Con esos datos yo puedo obtener el PIB a través del método, a través del enfoque del gasto. Enfoque o método también se le llama. Después vamos a tener lo que es el enfoque del ingreso. En el ingreso, en método de ingreso tenemos 4 variables básicas. Remuneración de asalariados, tenemos impuesto a la producción, los subsidios y el excedente bruto de operación. Y el tercero, el método de la producción, tal vez es un poco más sencillo, porque viene a ser la suma de todas las empresas de los diferentes sectores productivos del país, menos lo que hace posible que yo haya hecho la producción. A ello le tengo que descontar la depreciación y al final yo voy a obtener un resultado, que es el valor agregado bruto, así se le llama.
Ahora, acá hay una condición. Si yo aplico los tres enfoques, en cualquiera de ellos el resultado tiene que ser lo mismo. No tienen por qué ser diferente. Eso para darse una cuenta, ¿no? Acá también habría que precisar un aspecto. Cuando nosotros pasamos, una de las cosas, la evaluación del PIB, existen dos formas para poder uno precisar de qué manera podemos, que si ese PIB resulta positivo, negativo, si creció o no creció. El PIB nominal jamás un año con otro año va a ser menor. Siempre va a ser por algo muy sencillo, por el incremento de los precios. El incremento de los precios va a conducir a que el PIB todos los años sea mayor. Y eso se llama PIB nominal. El PIB nominal es con relación a ese año que se produce. Pero el PIB real, que se le llama precios constantes, y el PIB nominal se llama precios corrientes. Así es su nombre. En el PIB real es cuando yo quiero comparar con un año determinado. Y casi siempre resulta menor en crecimiento. Entonces, para la gente en cuestiones políticas, pues siempre va a utilizar el PIB nominal, porque ese es el que nunca va a disminuir, más bien va a subir. ¿De acuerdo? Quiere decir que todos los años hace más producto, la población crece, se tiene que... Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando queremos comparar, y para esa comparación utilizamos el famoso Índice Nacional del Precio al Consumidor. En los meses, los días 10 de cada mes, se publica el INPC. Y eso se publica en el Diario de la Federación y pues tenemos como resultado cuánto nos fue. Generalmente, inclusive hay mucha gente que no ha creído en estas cifras porque sacan punto 33, punto 40 y la gente dice, oiga, si el pasaje costaba 10 pesos y ahora cuesta 12, entonces subió el 20%. Y dice la gente, oiga, ¿cómo es posible que digan que solamente subió 0.33%? ¿De dónde? ¿Cómo lo sacan? Y por eso para no sobreentender más, ahora se llama inflación subyacente, que es un poquito más amplio y es un poquito más elevado. Y resulta que pues durante el año a veces llega 5%, 8%, 6%, mucho, a lo mucho 6%. Y la gente dice, oiga, pero eso no es verdad, porque los precios subieron más de lo que arroja el banco. Bueno, pero es una medición que hay. ¿De acuerdo? Hay dos formas como el PIB se puede determinar. El PIB nominal y el PIB real. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar el PIB real, para concluir con esta parte, el PIB nominal también se le llama precios corrientes, es lo que se elabora durante ese año, todo lo que cuesta elaborar ese producto y servicio en ese año. El PIB real es a precios constantes para comparar de un año con otro año. ¿De acuerdo? Ok. Acá también habría que aclarar lo siguiente. Hay dos formas, o dentro de la economía, se dice de que hay dos indicadores muy importantes, que es el INPC y es el índice nacional del productor. Con esos dos, nosotros podemos decir que podemos tener más o menos cuánto es lo que cuesta producir los productos y tener una idea básica. La diferencia entre lo que cuesta y lo que cuesta producir, pues es lo que nosotros tenemos como resultado final. Quisiera comentar también otra cosa, es con relación, en el IN hicimos un ejercicio, ¿se acuerda? Donde nosotros tomamos la vivienda, tomamos por ejemplo el transporte, tomamos la colegiatura, ahí decía aparatos, ¿no? Pero se refería a aparatos electrodomésticos para el hogar. Esos son 7, ahorita son 7 elementos básicos. Y con eso se elabora el INPC para ver cuánto es lo que subió de mes a mes o de año a año. Y cuando hacemos la comparación, viene a ser
lo, viene a ser lo que realmente si hubo crecimiento o decrecimiento en la economía. ¿De acuerdo? Ahora, otro, el Producto Nacional Bruto. En el caso del Producto Nacional Bruto, se refiere a la producción por los residentes de un país. O sea, por ejemplo, se refieren mexicanos que producen dentro y fuera del país. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos varias empresas que producen fuera del país. Por ejemplo, tenemos Cemex, tenemos América Móvil, tenemos el Grupo Azteca, el Grupo Televisa, pues tenemos Gruma, que es de las tortillas, tenemos el de Jarritos, también como 12 países fuera de México. Entonces, los que producen dentro y fuera son los que se les llama en un momento determinado el Producto Nacional Bruto. Y el PIB solamente es dentro del país, no es fuera del país. ¿De acuerdo? Acá también quisiera comentar, comentar lo siguiente. Hasta la fecha, el PIB es el referencial, pero el PIB también tiene problemas porque hay algo que no se cuenta y que se le llama la economía subterránea. Tenemos el caso, por ejemplo, del comercio informal. No existe una forma de contabilizarlo, el comercio informal. Y acá en México es un buen porcentaje que se maneja el comercio informal. El narcotráfico, el lavado de dinero, por ejemplo, el trabajo de las amas de casa y una serie de servicios que quedan fuera de la contabilidad. Pero es la medida, digamos, es la medida universal para la mayoría de los países. Y cada vez se pone un poquito más exigente, porque esto lo ve el Fondo Monetario Internacional y lo ve el Banco Mundial, porque sirve para hacer referencia entre los países, a ver cómo vamos, qué es lo que tenemos. ¿No? Ok. Después tenemos el PIB per cápita. Esto tiene relación a la producción del país entre el número de habitantes, para tener una idea más o menos cuál es el ingreso per cápita por persona en un determinado país. Este documento lo elabora todos los años el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El objetivo básico simplemente hacer las comparaciones, ¿no? Ahorita hay países que ya van sobre $100,000, que son por ejemplo Luxemburgo, Suecia, Suiza. O sea, son países pequeños pero pues, que están administrados hace muchos años de una manera tan eficiente, pues. Pero ni aún así, esto viene ahorita a colación con esta pandemia que apareció, pues ni a esos países se salvaron, ¿no? O sea, barrió con todos. Listo. Eso tendríamos como, nos faltaría solamente el Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto mide el rendimiento de la actividad económica de un país y nos permite conocer el crecimiento de la producción porque elimina las depreciaciones. Recuerde que es como una empresa, ¿no? Cada vez que uno utiliza el recurso para elaborar productos y servicios, pues utiliza maquinarias o una serie de instrumentos para realizar esos productos o servicios. Y esos instrumentos pues sufren una depreciación, ¿no? Justamente. A eso se llama el Producto Nacional Neto. Y finalmente, para